así para un domingo por la mañana. Sustituirlo en un estudio de liderazgo por hablar sobre la oración. Y lo fácil que es. Eso es correcto, completo. Eso es así. Yo creo que fue allá en el cruce. Y de las alabanzas. Yo creo que sí. No creo que un domingo me dé. Pues yo recuerdo que tuve varios tiempos explicándolo. Porque lo que yo trato de romper son todos estos hitos que tenemos de la oración. Y trato de proyectar lo fácil que es. Lo fácil que es. Si tenemos lógico nuestro corazón dispuesto a adorar al Señor, que va de la mano de la adoración. Y entendemos que servimos a un Dios presente, que está. Porque si tú no haces clic que Dios está, de nada te sirve la oración. No vas a entender lo que es la oración. Eso de que tú tienes que hacer la oración y que llegue al cielo y baje. Bueno, aquí usted tiene el vivo ejemplo. El rey estaba clamándole a Dios. ¿A cuánto estaba del profeta? ¿A 30 pies? ¿40 pies? Muriendo, moribundo. Y Dios contestó su oración. ¿Y qué tuvo que hacer el profeta? Regresar. ¿Cuánto tiempo le tomó al profeta regresar? 3 días, 4 días, 5 días o segundos, minutos. Así es la oración. Si tú tienes claro que le sirves a un Dios presente y el rey no tenía el conocimiento de Dios que usted y yo tenemos. ¿Ves lo que le digo? Lo que pasa es que no tomamos en serio lo que es nuestra fe y el poder que tenemos. Porque en vez de, ¿cómo explicarlo? La fe es tan simple, pero la han complicado tanto que la gente se pierde en la complejidad, cuando tú simplemente debes de mirar la sencillez de la fe. Y cuando tú te das cuenta, y por eso yo insisto en que la clave es obedecer. Se acabó. La clave del cristiano es obedecer. Tú aprendes a obedecer. Tú aprendes, de hecho, y obedecer no es lacerarte. Obedecer no es vender tu casa ni entregarla a la iglesia. Obedecer es tan simple como aprender a amar el mensaje de Dios y aplicarlo a tu vida. Se acabó. Creerlo. No de acuerdo. Porque si no lo crees o no lo comprendes, no lo puedes aplicar. Y entender que Dios está presente en cada parte. O sea, Dios está ahí. Dios no está en el cielo a 4,000 o 1,000,000 de millas, no. Yo siempre lo he dicho y uso a Esteban de ejemplo. De hecho, vamos a ver cuando entremos ahora en Apocalipsis que Dios le dice a Juan, ven. Y en segundo Juan fue transportado. Y yo explico que fue transportado al plano espiritual. De la misma manera que Esteban, que estando vivo, casi moribundo, sus ojos se abrieron y ¿qué vio? Gracias. Vio el cielo, vio el plano espiritual, la gloria de Dios. La pudo ver, pudo identificar y dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. En otras palabras, puede ser que el mundo espiritual esté al alcance de nuestras manos. Y como yo predicaba el domingo, ¿quién se acuerda de la predicación del domingo? Para que usted se acuerde y aquel no. Glenda se fue a mitad, pero Glenda yo sé que lo escucha de camino. Yo explicaba que la tierra es el templo de Dios. Si la tierra es el templo de Dios, ¿hay un lugar en el cual Dios no esté? ¿Hay un lugar en el cual Dios no vea lo que está pasando? Y eso entonces me lleva a explicar algo que siempre lo digo. Una cosa es que Dios sepa lo que está pasando. Otra cosa es que Dios tenga control de lo que está pasando. Son cosas diferentes. Por último, usted dijo que se acuerda que lo que hay en el cielo está aquí en la tierra. Eso es correcto. Muy bien. Que hay una expansión. ¿Me sigue? Entonces, si usted lo ve así,
donde tú te muevas en la creación, ¿Dios está o no está? Dios está, porque Él está en todo lugar. Por eso es que, y cuando usted sigue uniéndolo, por eso es que el texto dice, donde hay dos o más en mi nombre, dentro de mi templo, donde dos se ponen en el mismo sentir, en su mismo pensamiento, para adorarme, ahí se darán cuenta que yo estoy. Y yo me voy a manifestar donde ellos estén. ¿Por qué? Porque estamos dentro del templo que es su creación. Pues entonces la creación no es del diablo. No. Lo que ha contaminado es, que lo vamos a ver en Apocalipsis, la visión del ser humano de alejarse de Dios y él reinar y gobernar su propia vida. Eso sí. Entonces usted está dentro del templo de Dios, usted tiene una estructura paralela que es la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. ¿Dónde usted ve eso en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? Yo hablo sobre eso en Apocalipsis y demuestro que no hay libre albedrío. Eso es correcto. ¿Dónde usted ve eso? En Jerusalén. Usted tiene el templo. ¿Quiénes gobiernan el templo? Los fariseos. Pero tú tenías a Dios en la tierra. ¿Qué hicieron los fariseos? El gobierno de los fariseos se alineó con el de Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús? Hasta que lograron su meta, que era erradicarlo, según ellos. Entonces, ¿qué usted está viendo? Bueno, repito, la predicación del domingo. ¿A quién Cristo tiene frente a él? A Pilato. ¿Qué le dice Pilato? Antes de la verdad, Cristo le dice, ¿verdad que tú eres el rey de los judíos? Cristo le dice, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, aquí habría un ejército peleando por mí. Pero yo no vengo a conquistar este mundo, yo vengo a pregonar la verdad. Y ahí es que surge la pregunta. Pues entonces usted tiene problemas. Porque el mismo Cristo está diciendo que el gobierno de él no es terrenal. ¿Y por qué entonces usted ubica el reino de Dios en este mundo terrenal? El templo es de Dios. La creación es de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Hizo un reino paralelo. Eso lo vamos en Apocalipsis. Ese reino paralelo actualmente está corriendo. Ese reino solamente es dirigido y accedido ¿por quién? Por la iglesia. Entonces, luego Apocalipsis nos dice, yo voy a enfrentar el reino de los hombres, y llegó a su final. Cuando Cristo venga a enfrentar el reino de los hombres, se acabó el final de los seres humanos. Eso está brutal. Quería hablar el domingo de hermano Pablo. Parece que se habla del primer amor. Ajá. Pablo yo creo que se quedó todo el tiempo en el primer amor. Jesús era por aquí para abajo. Jesús, el Espíritu Santo por ahí para abajo. Yo voy hasta que Mire, cuando nosotros empezamos con lo del estudio, te bendiga, Eli, de Pablo, yo le soy bien sincero. Repito, yo en el seminario, ustedes tienen que entender, en los seminarios no lo cogen usted con una Biblia y lo van a llevar desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no es así. Negativo. Que voy a tocar parte de eso hoy. En el seminario te sientan, te desconfiguran con toda la tradición y cosas que tú vienes de la iglesia. Si no vienes de una iglesia como la nuestra, es otro tema. Pero cuando tú vayas al seminario, todo lo que yo te estoy dando a ti, te lo van a dar allí un poco más profundo. Y vas a tener que hacer tus propias investigaciones. Y ahí tu pensamiento se expande más. Y te sientan y te empiezan a decodificar, a romper en el aspecto de que vamos a sacar todo lo que te han enseñado y te vamos a enseñar las viandas de verdad. A que comas vianda.
Y esa vianda es entrar en toda la formación de la Biblia y empezar a usar diferentes elementos científicos que te ayuden a entender el texto, para que puedas entender su contexto, para que al momento de tú estudiar la palabra, sepa que no necesariamente tú puedes predicar de un versículo sin saber lo que está ocurriendo en el texto. Que yo le he dicho a usted, siempre lea y el después, para que vea si hay una línea de pensamiento. No cojas un versículo y empieces a decir disparate. Si usted coge la predicación mía del domingo y usted coge y la revisa, usted se va a dar cuenta que todo lo que yo expliqué de Pilato está ahí. Cuando yo hablo a la mujer de Pilato, por eso es que él tampoco escuchó a la mujer, a su propia mujer. ¿Me sigue? Y de hecho, más, los mismos judíos le dicen, si no lo mata, te vamos a reportar en Roma. Eso le dice usted que esta persona no es una persona que tenga mucho poder, una persona que tiene también falta de carácter, que fue lo que yo expliqué. Entonces, en el seminario te van dando todas esas herramientas y dependiendo del módulo, lógico, te dan otras herramientas. Hay un módulo de psicología enfocado en el comportamiento humano, porque es una realidad. Nosotros como cristianos, los líderes, ya sea pastorales, consejeros, lo que sea, tú vas a trabajar con un ser humano que está frente a ti. Y tú tienes que aprender a escuchar la necesidad de esa persona sin juzgarla y sin señalarla. Más se añade que tú tienes que ser bien prudente con la información que la persona te va a dar. Porque si no, de hecho, hoy en día en nuestro continente eso es demandable. Es otro tema. Entonces, todas esas herramientas te las van dando. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces cuando tú vas a predicar y a desarrollar un mensaje, tú coges un texto y eres bien responsable con ese texto al momento de desarrollarlo. Para entonces cuando tú se lo vas a aplicar a la iglesia, vas a procurar de que la iglesia lo pueda recibir y pueda verlo como parte de la unidad de la revelación de Dios. ¿Me siguen? Entonces cuando tú ves la revelación de Dios y se te predica algo aquí, de repente tú vas y lo escuchas y son los ecos. Tú te das cuenta que el Señor, de una predicación el domingo, todavía el viernes quizás te sigue hablando. Porque te sigue repasando parte del mensaje. Oye, en la iglesia se habló de esto. Entonces, ahora, eso es importante. Y eso no lo podemos negar. Yo puedo tener todas las herramientas hermenéuticas que puedan haber en el mundo. Pero si no tengo la dirección del Espíritu Santo, estoy liquidado. Estoy liquidado. Y una de las cosas que yo aprendí con Pablo, por eso le hice toda esta narrativa, es que Pablo es el arquitecto de la fe como la conocemos hoy en día. Los mismos apóstoles todavía creían en la ley, todavía estaban como indecisos venían con esa de la senda antigua. No solamente eso, que todavía continuaban visitando el templo y con las tradiciones. Y el que le dice, paren eso, ¿quién es? Pablo. Pablo dice, pero ¿por qué ustedes tienen que estar visitando el templo? ¿Acaso Dios pidió templo? Dios nunca pidió templo. El templo tenía una razón, ya la cumplió. Entonces, ya no tenemos que estar velando ese culto, tenemos un culto mayor. Y es Pablo, no es Pedro, es Pablo que dice que el templo que Dios se hizo para sí mismo es el del Espíritu Santo que habita en nuestro cuerpo. Y eso está brutal. Porque ¿quién creó el cuerpo del ser humano? Pero los discípulos no tenían la capacidad de ver eso. Los discípulos no tenían la capacidad del Espíritu Santo. No entendieron el sacrificio en la cruz. Es Pablo que dice, no insistan en estar yendo al templo a hacer más sacrificio. No hace falta. No hace falta. Porque el sacrificio se sustituye por la vida de Jesús. Pero para los discípulos eso no era así. Para los discípulos Cristo había muerto. Cristo había muerto por el mensaje que predicó y porque era necesario que Él muriera. Porque era parte del plan, que Él iba a morir. Y que Él ahora iba a resucitar. Y dése cuenta que cuando Cristo
habla en todo su ministerio, él no da detalle del sacrificio, ni la razón del sacrificio. Él no da detalle, porque eso lo va a hacer luego el Espíritu Santo en la iglesia. Le voy a decir algo. Se lo voy a cambiar. Es cierto, pero se lo voy a cambiar. Ya él tenía el conocimiento, pero no sabía cómo usarlo. Y cuando, de hecho, por eso cuando Pablo dice poder, dynamite, la palabra que está usando en griego es dynamite. Se refiere a la combinación del Espíritu Santo con el conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento. Ese tipo tuvo que estar con un dolor de cabeza casi 4 años. Porque la mente tenía que ser como la de Matrix. Por eso en un momento él dice, ahora yo veo y entiendo, porque antes mis ojos estaban ciegos. Él no está hablando literalmente. No, porque a él se le cayeron las escamas. Miren, o sea, no me gusta usar la palabra. Por favor, entienda el texto. La visión lo dejó ciego. Pero eso no tiene nada que ver como en la manera que él veía el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice, mis ojos se abrieron, no hace referencia a la escama que se le cayeron cuando Ananías oró por él, eso es falso. Pablo se refiere a la interpretación errónea que él tenía del Antiguo Testamento. Y ahora que tiene al Espíritu Santo, la puede aplicar, la puede ver, y tuvo una visión mayor que los apóstoles. Totalmente de acuerdo. Por eso Cristo lo llamó a él. No había nadie más celoso que Pablo en su momento. Diga, don Aristides, para entrar al texto. Como los apóstoles, cuando crucificaron a Jesús, ellos siguieron haciendo su trabajo como Pedro que era pescador y todas esas cosas, o siguieron. Bueno, el texto se lo dice. Pasa que Cristo resucita y se les presenta. Pero Cristo está, que de hecho, antes de Cristo quedarse con él 40 días, él fue y se presentó al Padre. Por eso le dice a María, no me puedes tocar hasta que yo no me presente delante de mi Padre. Entonces él se presenta, pero no es que ha finalizado el ministerio. Y Cristo regresa. Aparentemente, el texto no puede decir que pasaron unas semanas, unos días. Y ellos vieron que Cristo resucitó. ¿Y qué pensaron ellos? Lo que yo he explicado. Para ellos, Cristo asciende al cielo, busca a su ejército y aquí la cosa se puso buena. Porque ahora el Mesías va a reinar. Eso no ocurre. Y Cristo regresa solo a repasarle todo lo que les enseñó. En ese tiempo, ¿qué hicieron ellos? Bueno, si él se fue, aquí tenemos que comer. Hay que echar para adelante. Pues vamos entonces a nuestro trabajo. Hasta que nuestro Mesías venga. El Mesías a reinar. Y Cristo le dice, pero ¿qué tú haces por acá, Pedro? Y de hecho, date cuenta, el maestro está brutal. Él no llega a ofenderlo ni a amenazarlo. ¿Qué hizo el Señor? Se le acerca a la barca. Y le dice, ¿han pescado algo? No, esto está malo. Vamos para allá a buscar. Maestro, pero no le dice maestro, ¿para qué tú quieres que vayamos para allá? Sí. Vamos para allá a buscar peces. Y no lo habían reconocido. Cuando Pedro lo reconoce, es después de que sacan el nazo lleno de pescado. Y Pedro ahí se asusta y se tira al agua. No lo reconocieron. Excelente, Glenda. Por eso es que Juan dice, yo no te puedo dar detalles cómo es el cuerpo glorificado, pero yo lo vi. A eso que se refiere. Hay unas cualidades del cuerpo glorificado que ellos las vieron y no pudieron identificarlas. Y a la iglesia no se le ha revelado. Nosotros no especulamos, ¿verdad? Y aquí abrimos el bracket para especular y tenemos un margen de error terrible para equivocarnos. Pero lo que tú dices, Pedro no lo identificó. De hecho, lo que iban para Emaús tampoco lo conocieron.
Los dos que iban para Emaús y se dan cuenta que es el maestro en la manera que él rompe el pan. Y ahí es que dicen, este es el maestro, y el maestro se va. Pero todavía el maestro no se ha quedado con ellos. O sea, esos eventos ocurrieron para que él no perdieran la fe. Repito, porque ellos estaban esperando que el Mesías regresara con el ejército celestial a controlar Jerusalén y empezar a reinar en la tierra. Porque esa visión todavía no estaba clara. Tenían la mentalidad que él estaba muerto. No, en ese momento ya él había resucitado. Pero ¿qué pasó con el resucitado? No sabían. No sabían. Porque Cristo estuvo una dita con ellos y se fue. Se desapareció. Y no estuvo más. Entonces ellos volvieron a su vida diaria, a sus trabajos diarios, a la espera de que el Mesías regresara. Y estoy esperando que se instaurara el reino celestial con el Mesías. Y al no ocurrir, pues estamos trabajando en lo que él llega. Pero yo sé que él está vivo porque lo vi resucitado. ¿Qué va a pasar? No sé. No sé, porque él habló, dijo muchas cosas, Mateo 24, Lucas 13. Pues entonces por ahí vienen. Y de repente él empieza a aparecerse. Y esta narrativa es cuando lo va a buscar a Pedro. Y ahí es que él regresa y le hace una sopa de pescado a todos ellos. Y se sienta con ellos a comer. Come junto con ellos. ¿Me sigue? Eso está brutal. Entonces es después de ahí que entonces él se queda con ellos 40 días y 40 noches. Y ahí es que le dice, no se vayan porque esto no se ha acabado. Espérenme en Jerusalén. Y ahí es que por primera vez Cristo le muestra a un entendimiento mayor que él no es el Mesías según la visión terrenal, que él es un Mesías celestial y que el enfoque no es terrenal, sino celestial. Vamos a mirar ahora el gobierno celestial, no el gobierno terrenal. Este gobierno va a desaparecer. ¿Cuándo? Yo les voy a decir cuándo. Tranquilo. Tienen que mirar el reino celestial. Van a ganar almas para el reino. Esto que está aquí va a ser destruido. Esto va a desaparecer. En otras palabras, cuando entremos luego de las 7 iglesias, yo voy a traer algunas porciones del libro de Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos. ¿Por qué, pastor? Pues cuando yo ahora a usted le dé una introducción en base al libro, en el momento que se escribe el libro, han ocurrido unos eventos históricos que Cristo los advirtió. Y tenemos que entender qué pasó. ¿Me sigue? Porque se cumple lo que Cristo le dice. Entonces ellos empiezan a ver un Mesías diferente. Pero no han dejado el culto del templo. Siguen en el templo. Porque para ellos el mensaje era principalmente a los judíos. Vamos a hacer lo que Dios siempre quiso hacer. La ciudad de Jerusalén va a brillar y de aquí emanará la palabra para el mundo entero. Y eso era lo que ellos querían hacer. Pero no. Al mundo no se le va a predicar desde Jerusalén. Al mundo se le va a predicar ustedes yendo a cada persona. Porque ustedes son mi presencia en la tierra. ¿Cuántas veces yo le he dicho a ustedes que ustedes son la expansión de Jesús? Que ustedes son un reflejo de Jesús. ¿Cuántas veces lo he dicho? Entonces, no hace falta el templo. Y eso se enteran ellos después. Ok. Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿Con qué usted lo relaciona Apocalipsis? Final de los tiempos. Iglesia. Glenda. Llegó el tiempo apocalíptico. Un evento apocalíptico. Usted usa un terremoto, un tsunami. Destrucción masiva. Sí, no, algo horrible. Algo espeluznante. Edificios caídos, mal, una cosa descomunal. Entonces de repente salen unas bestias del agua, unos dragones. Eso no es Apocalipsis. La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa remover el velo. De la misma manera que el velo se desgarró en el templo para Dios mostrar que ahí no había nada.
Usted sabía eso, ¿verdad? Yo lo he explicado. Que cuando Cristo murió, el velo se desgarró, no era para que la gente tuviera acceso al lugar santísimo. Es un disparate. Perdón. No digo, repito, eso es una mala enseñanza. La presencia de Dios no estaba ahí, estaba en el Gólgota. Lo que Cristo estaba diciendo, el arca del pacto original mía, no está ahí. Ahí no está mi presencia. ¿Desde cuándo se fue la presencia del Señor del templo? ¡Santo! Entonces, pastor, ¿y para qué entonces era el templo? Para que Dios mismo entrara. Porque él le dijo a Ezequiel, mi presencia va a regresar al templo. Mi presencia va a regresar. Y regresó. Y la gente no lo vio. Jesús. Entonces, el velo se abre para que los que están allí se den cuenta la mentira de los israelitas. ¿Sirvió de algo eso? No. ¿Qué hicieron con el velo? Lo quitaron y pusieron otro. Sabrá Dios si lo cosieron. Como el ramo negro, cuando alguien se muere, que lo sacan de la caja llena de polvo, le quitan el polvo y lo ponen. Se muere otro y ponen el mismo ramo. Caramba, por lo menos es enviárselo a la familia con una ayudita económica y flores. Y cuando pase eso, ¿verdad? Lamentablemente compra uno nuevo, por lo menos. Dios mío. Ok. Entonces la palabra apocalipsis es revelación. Se abre el velo. ¿Qué Dios va a mostrar? ¿Qué Dios quiere proyectar? ¿A quién Dios le quiere hablar? Literalmente significa que Apocalipsis se abre el cielo para que la iglesia sepa lo que va a ocurrir. Dios le va a decir a la iglesia, mi plan es este. En el futuro lo que va a ocurrir es esto. ¿Duda, pregunta hasta ahora? ¿En qué momento se da la revelación de Apocalipsis? ¿En qué año? Se estima que en el 95 después de Cristo. ¿Qué significa? Que en el 70 ocurre la destrucción de Jerusalén. ¿Qué pasó con el templo? Fue destruido. No quedó piedra sobre piedra. ¿Quién advirtió que no iba a quedar piedra sobre piedra? Jesús. Usted tiene ahí Mateo 24, que Jesús entra al templo, uno de los días que él visitó el templo, y cuando están caminando por los atrios, los discípulos están contentos. Y yo contento. ¿Por qué? Cuando miran el templo espectacular, mire, le digo algo. ¿Está listo? Yo veía un documental hace un tiempo atrás que el templo que construyó Herodes Antipas se puede catalogar como una de las maravillas del mundo. El templo israelita se distinguía de los demás templos por los detalles, por los diseños y por la arquitectura. De hecho, Herodes hizo algo mayor a lo de Salomón, porque ese era el reclamo del pueblo. Por eso ellos se sentían orgullosos de ese templo. Las terminaciones en oro era oro puro. Las cortinas eran cortinas inmensas. El templo era súper inmenso. Y las puertas eran como de unas 50, 60 pies. Una cosa descomunal. Y sus terminaciones en oro. La puerta tenía terminaciones en oro. Que cuando el sol le daba, todo ese complejo brillaba. Tratando de semejar la presencia de Dios. La vestimenta sacerdotal, que Herodes también la costeó, tenía terminaciones en oro.
tenía perlas preciosas. El templo estaba decorado con piedras preciosas. O sea, literalmente era un templo mejor que el de Salomón. Y cuando los apóstoles o los discípulos en aquel momento histórico están caminando con Jesús, están muy orgullosos de ese edificio. Y el maestro le dice, esto no va a quedar piedra sobre piedra. Así es que en el momento que se da la revelación de Apocalipsis, han ocurrido varias cosas. Primero, la iglesia ha salido de Jerusalén. Ya la iglesia no está en Jerusalén. El evangelio se ha predicado en el mundo entero. Antes de Apocalipsis se da el evangelio de Juan. Por eso la carta de Juan, que de hecho la Vulgata Latina le llama el evangelio católico de Juan. Porque la palabra católico es universal. El evangelio ahora es universal. Ya no es solamente acá, ahora es todo el mundo. Juan es el último sobreviviente de los apóstoles. Cuando Juan recibe la revelación de Apocalipsis, no hay más discípulos. Los discípulos principales, todos se acabaron. Todos fueron decapitados, todos fueron crucificados, todos fueron apedreados, todos fueron asesinados. Porque con la persecución del 70 se terminó de acabar lo que quedaba en Jerusalén. Vamos a la carta de los Corintios y todavía el templo estaba en pie. Y había un grupo en Jerusalén que estaba adorando al Señor. En el tiempo de Juan, ese grupo ya no existe. Ha sido erradicado. Apocalipsis, le pido disculpas a mi hermana Vilma, a quien amo con todo mi corazón. Cuando vayamos a esa iglesia lo voy a explicar. En Apocalipsis no vemos rapto, vemos segunda venida. Y lo vamos a ver en el texto. Alaba. Es arrebatamiento. En Apocalipsis no aparece. Apocalipsis habla la segunda venida de Cristo. Y ahí la mayoría de los teólogos lo alinean con segunda de Tesalonicenses. Y es aquí el viernes en las nubes y nos recibirá en las nubes. Así que la iglesia es levantada a encontrarse con Dios. Si usted quiere usar esa palabra como arrebatamiento, que es relocalizar algo, remover algo de un lugar a otro, perfecto. Pero eso es el único evento. No se divide en dos. También decir que la iglesia va a ser tomada y que luego viene la tribulación es un error. Vamos a hablar sobre eso también aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando Juan escribe Apocalipsis, está sufriendo persecución. Juan está preso en Patmos por predicar el evangelio. Juan no está en su casa. Juan está en una isla aislado. ¿Por qué Juan está en Patmos? Porque Nerón, cuando lo vio, cogió miedo y lo envió para allá. ¿Qué significa? Si a usted lo echan en aceite hirviendo, ¿cómo queda su cuerpo? Frito. Su cuerpo queda marcado. ¿Usted está listo? Me gustaría que don Jorge estuviera aquí para que pudiera abundar en eso. Cuando una persona... Cuando una casa se está quemando y usted se queda dentro de esa casa y usted absorbe o inhala el fuego de esa casa, ¿sabe lo que pasa con sus órganos internos, verdad? ¿Ah? ¿Qué sucede con sus órganos? Se cocinan. Literalmente. Y por eso cuando usted llega al hospital, por más que la medicina trate de hacer algo, no pueda, porque usted se cocinó por dentro. Porque el humo caliente, cuando usted lo va inhalando, usted se va cocinando por dentro. Así que una alta probabilidad que Juan tenía que sufrir deficiencia renal o problema intestinal, producto del intento de matarlo. Y usted me va a decir a mí que usted es mejor que Juan y que los apóstoles
y que Dios no va a dejar que usted sufra, y aquellos sí sufrieron por el evangelio, pues entonces Cristo es un mentiroso. ¿Qué dijo el maestro? Aquel que quiera venir en pos de mí, póngase el mejor traje, póngase la chaqueta, porque ahora que usted va a ser feliz. Eso es lo que dice. ¿Acaso no dice, toma tu cruz? Que de hecho tenemos problemas con el texto, porque esa palabra cruz como que no estaba. Y ven en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Esa sí está. Aquel que viene a venir, que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz, que me siga. ¿Y qué le dijo a los apóstoles? En mi nombre le van a dar muchas ofrendas, le van a dar buenos carros, van a tener buenas casas, nunca tendrán hambre. Oye, y todo le irá de maravilla porque mi Espíritu Santo, de la misma manera que en Egipto, tocará al hombre para que te dé las riquezas que te quitó y tú siempre vas a estar en bendición. Por eso tú siempre vas a ser próspero. Eso le dijo Cristo. ¿Qué dijo el maestro? Por mi nombre vas a ser perseguido, vas a ser vituperado, te van a golpear y posiblemente hasta la vida te vayan a quitar. Y añade y dice, y hay de aquel que coja su vida, porque el que coja su vida la perderá. Pero el que por mi nombre le entrega, la ganará. Entonces, Apocalipsis nos va a decir, y Apocalipsis tenemos que dividirlo en varias partes. Primero, la introducción. Las cartas a las iglesias, que fueron iglesias que se fundaron en aquel tiempo. Y yo voy por cada una de las iglesias. Yo no mezclo. Yo estudio cada una de las iglesias. ¿Qué está pasando en esas iglesias? ¿Por qué el Espíritu le escribe de esa manera? Ahora, en el capítulo 1, que no vamos a entrar ahí hoy, pero para que usted no se me ponga ansioso, porque usted tiene que leerlo para el otro miércoles. El Señor le dice a Juan, yo me muevo entre las iglesias. Yo estoy presente en las iglesias. Yo sé lo que pasa en mis iglesias. Y algunos teólogos concluyen que las 7 iglesias se convierte en un perfil de los que son las iglesias hoy en día o a través de la generación. Y eso hace sentido. Cuando entremos y veamos el comportamiento de cada una de ellas, usted se va a dar cuenta que hay comunidades de fe que al día de hoy son igual que estas iglesias. Amén. Duda, pregunta hasta ahora. Tenemos que tocar la guerra de los judíos del año 70, de la mano de Tito. De la mano de Tito. Tenemos que hablar de Diocleciano, que vamos a hablar de Diocleciano. Vamos a hablar de la bestia. ¿A qué se refiere la bestia? Vamos a ibanar eso. De hecho, usted recuerda que el miércoles pasado yo en mi casa toqué, cerrando lo de los G12, segunda de Juan 4.1. Pues primera de Juan 4.1. No me acuerdo, primera de Juan 4.1 creo que es. ¿Se acuerda la carta pequeña? ¿Qué decía eso sobre el anticristo? Vamos a buscarlo. Yo creo que es la primera, Glenda. Sí, es la primera. La primera carta de Juan, capítulo 4. A los hermanos que estén conectados, tengo el celular aquí, recuerde. Cualquier comentario, por favor, me lo coloca y yo entonces, pues lo comparto. O cualquier aportación o pregunta. 4.1. ¿Lo tiene? ¿El espíritu de quién? Gracias. ¿Y qué dice? ¿Que el espíritu del anticristo vendrá después de que Cristo venga? ¿O qué dice?
¿O no? que muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Sigue? Y el espíritu del anticristo ya está entre vosotros. ¿A qué Juan se refiere con eso? Si el anticristo viene después de que la iglesia sea raptada. No me mire serio, por favor. ¿Sabe que yo le amo? ¿Verdad, Marilyn? Entonces no me mire serio, que me da miedo. Me pongo nervioso y me pongo a temblar. Me siento objeto de análisis en un laboratorio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa anticristo? Anti, contrario. Todo lo contrario al mensaje del Mesías. Se acabó. Y le tengo malas noticias. En Juan 4:1, él no está hablando del mundo. Él está hablando en la iglesia. No sé si tú te acuerdas, Glenda. Yo sé que Elizabeth se acuerda. Yo en una ocasión decía, y de hecho cuando entremos más adelante en Apocalipsis, que el falso profeta, que se pasan diciendo que es la iglesia católica y la ramera que es la iglesia católica, de hecho el falso profeta es, que el falso profeta es la iglesia católica. Y yo no acuso a la iglesia católica, yo acuso a la iglesia protestante. Porque si hay alguien que está haciéndole las vacaciones a la iglesia católica, somos los protestantes. Con la mentira y los engaños que estamos predicando en las iglesias, en general, para quitarle el dinero a la gente. Lo mismo que la iglesia católica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ellos tienen imágenes, pero usted tiene su imagen también, que es el dinero, y la prosperidad, y la mentira, y el engaño y la manipulación. Y que te aluden, y que te aplaudan, y que te vean como un rockstar. Claro. Entonces yo claramente concluyo ahí que el falso profeta es la misma iglesia, porque el mismo maestro lo dijo. Porque entre ustedes vendrán lobos vestidos de ovejas, que son falsos maestros. Alaba. Pero no se ve así. Porque hoy en día las personas, como usted muy bien decía el domingo, no tienen el filtro para discriminar. La mayoría de estas personas, ¿qué predican? ¿Otro libro que no es la Biblia? Ellos predican la Biblia. Y se ha dicho que si usted se para aquí y usted abre la Biblia y usted cita el versículo bíblico y usted empieza a predicar, usted está hablando de parte de Dios. Porque usted está predicando la Biblia. ¿Cierto o falso? Eso dicen. Usted tiene problemas. Porque cuando el enemigo tentó a Cristo, le estaba citando la Biblia. ¿Y cuál fue el problema del enemigo? ¿Recuerda esa información que yo se la compartí en el chat a nuestra iglesia? ¿Qué decía? Que el enemigo estaba aplicando de manera incorrecta el texto. Gracias. Pues entonces no todo espíritu predica de parte de Cristo. Eso es lo que Juan 4:1 está diciendo. No toda persona que te diga que predica de parte de Dios realmente está predicando a Cristo. Por eso fue, pastor, que cuando María dijo el domingo, yo me fui por ahí, que rechazar lo bueno, coger lo bueno y rechazar lo malo. Y usted dijo, a veces cogiendo lo bueno es malo y lo malo lo rechazamos, que viene siendo lo bueno. Eso a mí. A ver. Porque no, porque usted dijo que usted puede escuchar cualquier cosa. Usted rechaza lo malo y retiene lo bueno. Pero yo decía, pero ¿con qué criterio usted determina lo que es bueno y lo que es malo? Entonces la persona muchas veces rechaza lo que él considera malo cuando realmente eso es lo bueno. Y lo que él considera bueno es lo malo. Porque no tiene el criterio para saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿qué va a usar? Lo que él piensa y concluye que es bueno. Usted le dice a un niño, usted tiene ahí a Mateo,
Póngale un plato de arroz y habichuela a Mateo, con la chuleta que le gusta el pay a esta hora, que eso es pecado, el Señor reprenda al diablo. Y póngale una barrita de chocolate. ¿Qué va a escoger Mateo? Gracias. Tu esposo escoge la chuleta, él escoge el chocolate. Coge y hace así, como vio que cogió el chocolate, coge la chuleta y se la lleva. Eso es lo que él va a hacer. Chocolate y chuleta. Va a coger el chocolate. ¿Por qué? Porque es un niño. Y el niño regularmente se inclina ¿por qué? Por los dulces, por la golosina. No por comer saludable. Él quiere comer lo que a él le gusta. No lo que le conviene para su salud. De hecho, para sacar a Mateo, quiera Dios que Mateo sea, bueno, nació en el altar y lo estoy casi educando yo también y lo estoy educando buenas cosas saludables, ¿verdad, bebé? Que tú vas a comer saludable como el pastor. Santo, Sama. ¿Viste? Entonces, se fastidió tu país, va a tener que aprender a comer saludable igual que tú. Si no, yo te llevo para casa tranquilo. Hubo una familia que la acusaron porque la madre le dio al hijo lo que él quería y el niño tenía 7 años y estaba del tamaño de Mateo. Cuando llega a la escuela, le hacen un análisis, el niño estaba desnutrido. Y cuando lo llevan a comer algo, el nene no quiere comer lo que le dan. Y cuando van a la casa, la mamá dice, no, es que a él no le gusta comer saludable, entonces que usted le da de comer golosina, lo que le gusta comer. Presa la metieron. Pero hay personas en la iglesia que lo que quieren es comer lo que a ellos les gusta comer, no lo saludable. Entonces, ¿cómo vas a recibir el pan de vida cuando lo que te estás comiendo es la golosina? Entonces, ¿cómo vas a saber que el que está predicando, mire, y quiero aclarar esto, esto es para personas que llevan tiempo en la fe. Una persona que esté empezando en la fe no sabe, es un niño, va a coger siempre las golosinas, lo que se le haga fácil asimilarlo. ¿A quién le toca educar a esa persona? ¿A él mismo o a la iglesia? A la iglesia. Y si la iglesia no tiene esa infraestructura, ¿qué siempre va a tener? Un niño malnutrido comiendo golosina y espiritualmente no podrá crecer. Pero no me han tirado ni una peja. Eso era para que me llenaran esto aquí de pesetas, de billetes de 5 y de 10. A mí no me venga con pesetas, yo tengo pesetas en casa. De 20, de 50 y de 100. Para pagar el carro. Está bien. Alízame no está, así que tengo que aprovechar. ¿Me siguen? Ya que tú no estás pendiente, tú no me quedas sin batería. ¿Me siguen? En otras palabras, cuando estamos entrando en Apocalipsis, claramente han transcurrido unos eventos. Primero, Jerusalén, el templo, está destruido. Le estoy dando un resumen, no previo, sino de todo lo que vamos a tocar, pero luego lo vamos a ampliar. Por eso es que Juan se le muestra el templo celestial. Y Juan entra al templo y ve la corte celestial. ¿Dónde Juan había visto eso? En el templo de Jerusalén. ¿Qué Juan está entendiendo? Que ya esos son ruinas, no importan. Porque ahora tenemos el templo en el cielo, donde la presencia de Dios siempre está. Así que Jerusalén no hace falta.
En otras palabras, en el 70, Tito con Vespasiano destruyen a Jerusalén, los judíos salen en el 122 después de Cristo. El templo es destruido y se inicia una persecución en contra de los judíos. Ahí entra Flavio Josefo. ¿Usted recuerda cuando Cristo iba para el Gólgota? Que en una de las veces colapsa. Y cuando mira, ve unas mujeres llorando. ¿Qué les dice a las mujeres? ¿Y qué más? ¿Sigue diciendo? No lloren por mí, lloren por ustedes y por aquellas que estén en su tiempo de preñez, porque maldecirán el día que quedaron embarazadas. Y continuó su camino. En otras palabras, las cosas iban de mal en peor. Gracias. Y se pusieron peor. Porque en el 70, Flavio Josefo redacta en la guerra de los judíos lo que ocurrió cuando los romanos empezaron a atacar y a asediar a los israelitas. Mateo está ahí, así que tengo que jugar con las palabras. ¿Usted recuerda el libro de los Hechos? Cuando en un momento, el libro de Reyes, perdón. El libro de los Reyes, Segunda de Reyes. Cuando en un momento Israel es asediada y no hay que comer en Israel y dos mujeres se pusieron de acuerdo. ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron con aquel joven? Dios mío. ¿Cómo lo digo? ¿Qué hicieron con su prole? Eran dos. Y llegaron a un acuerdo. Hoy no comemos tu prole y mañana no comemos la tuya. ¿Te recuerda eso? ¿Y qué hicieron con uno de ellos? Se lo comieron. Y cuando el rey se enteró de eso, cogió sus vestimentas. Pues sepa usted que una de las cosas que Flavio Josefo relata es que cuando los soldados romanos asedian esta comunidad de Israel y ellos se acercan a la casa, encuentran a una madre comiéndose a su prole. En el 70 después de Cristo. No se queda ahí. Flavio Josefo relata que los romanos tomaron una comunidad un poco más grande que Galilea, donde habitaban unas 2,000 a 3,000 personas, y las mataron a todas. Y por si se quedaron cortos, a las que estaban embarazadas, le abrieron el vientre y le mataron su prole. En el 70 después de Cristo. Lo mismo que Cristo advirtió. Si usted es cristiano, usted tiene que tener en su biblioteca Flavio Josefo y Antigüedades Judías. Esta semana en el trabajo hay una nena que está, yo no sé si es cristiana, a veces me sorprende, a veces sí. Pero tú estás buscando de Cristo, ¿verdad? ¿Tú has leído de Flavio Josefo? ¿Saben con qué se come eso? Porque si usted no lee eso, nunca va a entender el propósito por el cual usted está aquí. ¿Y usted está listo? Esas son fuentes extrabíblicas. No son bíblicas. Son extrabíblicas. Que confirman lo que la Biblia dijo. Porque que yo le he dicho a usted, que la Biblia lo escribió alguien escondido en un monte, un mazoreta allá escondido en el Mar Rojo. Y de la misma manera que en el libro de Mormón recibió la visión del ángel Turín y ahí empezó a escribirla en secreto, sin que nadie lo viera, porque era una revelación especial para él. Y después le tocaba hacerla pública. ¿Así es la Biblia? No, la Biblia se forma dentro de toda la comunidad.
Alabe al Señor. Y eso que Cristo advirtió, ocurrió. Ok. Apocalipsis. Tengo que también tocar esto. Yo regularmente lo toco en la formación de la Biblia, pero es importante que lo toque aquí por lo que representa. Cuando la iglesia va creciendo y se va esparciendo por el mundo, la iglesia, el único libro que tenía era el Antiguo Testamento. La iglesia no tenía sus libros. Los judíos, luego de que salen de Israel, ya ellos tenían la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Cuando los Ptolomeos empiezan a reinar en Jerusalén, la visión grecorromana, la visión griega, se manda a que del imperio griego que había logrado Alejandro Magno, todas las religiones del mundo, su religión se documentara. Y en Alejandría estaban todo el panteón de los dioses que ellos habían conquistado y la literatura de cada uno de esos dioses. Israel no tenía imágenes. Israel no tenía libros. Lo que tenía era la tradición oral. Te vas a pintar la cara, píntame la mía. Poniéndome viejito ya. Entonces, se pidió que se redactaran los libros de Israel. Y ahí viene una tradición, que fue algo fantástico, que 70 ancianos. Yo no voy a entrar en eso. Se escribió la Septuaginta. Cuando se escribe la Septuaginta, se incluyeron libros pseudocanónicos o apócrifos. Cuando se hace el concilio de Yamnia en el 122, luego de que los judíos salen, el rabino Caquita, que era uno de los más sobresalientes en aquel momento histórico, y que fue parte de la formación del concilio de Yamnia para estructurar los libros judíos, tomaron todos esos libros apócrifos y los dejaron fuera. Y el libro de Daniel tenía unas porciones que también las dejaron fuera. Y usaron el elemento de que la única razón por la cual los libros iban a ser considerados como espirituales era que tu mamá escribió algo ahí. Era que el libro tenía que tener como figura principal a Dios. Dios era el centro del libro. Hay un solo problema. Hay un libro donde no se ve la presencia de Dios activa. ¿Cuál es ese libro? Entonces, yo tengo que darle un diploma a usted después de esto. ¿Cuál es ese libro? El libro de Esther. Esther. Pero ¿por qué se deja? Porque aunque no se ve a Dios como el centro, se ve la promesa de Jeremías que le dice a los judíos, vete a Babilonia, respeta a Babilonia, sométete a Babilonia, que yo te voy a bendecir en la obediencia a Babilonia. Y se ve cómo Dios intercede para salvaguardar a Esther, que a su vez va a salvaguardar al pueblo de Dios. Es el único libro donde no se ve a Dios como el centro del libro, ni obrando. No hay profeta, no hay nada. No hay sueño, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero se ve a un Dios presente usando a Esther para guardar al pueblo. Rayo. ¿Qué pasa? Que entonces la iglesia estaba usando la Septuaginta. No usaba Yamnia. La iglesia seguía predicando el Antiguo Testamento a la luz de Jesús.
Luego la iglesia hace su canon, que es el canon, la regla. Haciendo la historia larga corta, hay 4 canon. Apocalipsis cayó en el último. Se cuestionaba Apocalipsis por los elementos fantásticos del libro. Me explico. Alguien tomaba el libro de Apocalipsis, veía las bestias, veía el cielo con animales, con leones, cosas extrañas, y en aquel momento histórico ya existían varias mitologías grecorromanas donde muchos de esos elementos que aparecen en Apocalipsis estaban en aquel momento. Y la iglesia dijo, eso no es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted sabe cuando el Señor está hablando a las iglesias y hay algo que se repite con frecuencia, gracias Aristides. Y el que tenga oído, ¿eso hace sentido? ¿Hay algún ser humano que no tenga oído? Aunque sea sordo, tiene oído. Para que sus oídos no son funcionales, pero tiene oído. ¿Qué realmente está diciendo el Señor? ¿Que es para quién? Que es para todo. Ahora, aquí viene lo interesante. Cuando se hace Apocalipsis, los que establecieron el canon originalmente no entendían Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis estaba encriptado. ¿Qué significa encriptado? Codificado. Todos los elementos que están en Apocalipsis, Juan los comparte con la iglesia de su tiempo, porque la iglesia sabía de qué Juan estaba hablando. Era un libro que la revelación se dio solamente para la iglesia, para que la iglesia lo pudiera entender. En otras palabras, un romano veía ese libro y decía, es un libro fantástico, no sirve para nada. Eso es muy complicado. Eso no se entiende. Nosotros tenemos historias más fantásticas que esa. Pero el cristiano la veía que era de parte del anciano Juan y entendía la revelación sobrenatural que había para él. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy en día no entiende Apocalipsis? Si está codificada para ti y para mí. Ese silencio da miedo. Pero es que no, es que da vergüenza. Es que da vergüenza. Le voy a decir el por qué. Apocalipsis se escribe en el 95, después de Cristo. Actualmente, en Oxford, Inglaterra, tenemos la tercera copia de Apocalipsis que data del 115 después de Cristo. Y es uno de los más completos. Y es la tercera copia. Originales no tenemos. Lo que tenemos de los originales son los retazos. Yo quiero que usted comprenda eso. Son retazos. Los textos más completos, los masoretas, que lograron guardar los textos más completos, son quinta, sexta copia. Apocalipsis es tercera copia. Así que si había un libro que la iglesia guardaba, ¿cuál era? Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahí estaba la promesa para ellos. Entonces, cuando hablamos del canon, pastor, ¿cuánto tiempo le tomó a la iglesia hacer el canon? Yo tengo como 5 libros en mi casa. Ninguno te dice
Tanto, no, te empiezan con 40,000 historias. Yo he estimado unos 600 a 700 años después de Cristo. Ok. ¿Por qué? Porque cada comunidad de fe tenía sus libros guardados. Las cartas. Recuerden que en el Nuevo Testamento todos son cartas. Todas son cartas. Todas. Excepto los evangelios. Para mí fueron cartas. Porque cuando se redactan, se les enviaron a las iglesias. Y cada iglesia tenía su copia. Y eso era sagrado. A la medida, ok, cuando los apóstoles empiezan a fallecer, los testigos principales empiezan a ser asesinados por el imperio, por ser cristianos, bla, bla, bla. Las comunidades de fe le piden a los sobrevivientes que cuenten su historia para ellos tener el documento de los testigos visuales. Y ahí es que entonces se empiezan a redactar los evangelios. Muchas comunidades se quedaron con sus copias. Luego la iglesia designó secretarios, como el que usted nombró el domingo, que también era evangelista. Epafras. También está Timoteo, era mensajero. Y hay otro, no me acuerdo el nombre, Pablo lo menciona, que se dedicaron a redactar, a escribir. Así es que cogieron el evangelio, le sacaron copia. ¿Cómo se sacaba copia antes? A manita, a manopla. Les digo algo, eran gente en la iglesia consagrada para ese trabajo. Y si se equivocaban de la misma manera que ocurría en el Antiguo Testamento, empezaban desde cero. Usted sabía eso, ¿verdad? Cuando se está redactando el Pentateuco, el escritor, si se equivocó, tiene que, olvídese si está en el último versículo del último capítulo, tiene que empezar desde cero otra vez. No había liquid paper. Esa copia se eliminaba. Se destruía o se conservaba. Completa. Pergamino, eso es correcto. Estaba pergamino y estaba el papiro. La iglesia, la mayoría de sus libros los hizo en papiro y en pergamino. Entonces, Juan usaba los códigos al momento de redactar. Cuando yo entré a hablar del número de la bestia, yo lo explico. Porque Juan nombra a la bestia. Y vamos a hablar que en el momento de la revelación de Apocalipsis no habla de 666, sino de otro código que representa a Nerón. Y cómo Juan llega a ese número. El punto está que las iglesias conservaron esos textos, pero luego se compartieron. Cuando se empieza o surge la necesidad de salvaguardar esos textos, entonces se empiezan a recolectar. Pero la iglesia los primeros 300 años fue perseguida. El padre de Constantino prohibió y asesinó a toda persona que tuviera un rollo o una carta que hablara del Dios que no fuera el Dios pagano del Imperio Romano. Estoy hablando en el 270, 280 después de Cristo. Luego, Constantino es el que pone en pausa la persecución en contra de la iglesia. Y ahí entonces la iglesia empieza a tomar forma. Y es en el siglo 7 o siglo 8 que entonces se empiezan a reunir todos esos textos para darle forma. Pero no es hasta la Vulgata Latina que entonces la iglesia ya universal se sienta y redacta todos sus libros.
Así es que la primera Biblia que nosotros tenemos, que tiene todos los libros, fue lo que yo le compartí hoy en el chat. La Biblia del Oso. Y ahí la iglesia tiene sus libros en un solo lugar. Y Biblia no es nada sagrado. Biblia es una biblioteca de múltiples libros. Conjunto de libros. That's it. Entonces, durante todo ese tiempo, ¿cuándo se escribió cuándo se imprimió la Biblia del Oso? 1569. Ahora que esto se pone sabroso. Diga, don Aristides. Geneva, yo la tengo también. Pero la Geneva no es en castellano, es en inglés, pero el inglés cuando empieza a desarrollarse, yo la tengo también, yo la tengo las dos. De ahí es que sale la King James, de la Geneva. Sí, de acuerdo, porque fue de las primeras que se copiaron, pero se copiaron de la Vulgata Latina. Sí. Porque cuando se escribe la Geneva, no hay versículo ni capítulo todavía. Eso se hace después. Eso yo lo explico en la formación de la Biblia. Pero esa parte la estamos brincando. Ahora, cuando se hace todo esto, tenemos problemas. Porque la Vulgata Latina la hace Anselmo. Es Anselmo. Yo siempre me confundo. Glenda, verifícate por ahí, por favor, quién fue el que hizo la Vulgata Latina. Porque cuando se hace la Vulgata Latina, no hay Erasmo. Ahora es Erasmo, pero confírmalo, please. Erasmo. Cuando Erasmo hace la Vulgata Latina, no tiene los textos originales frente a él. Tiene la tradición oral de la iglesia. Jerónimo fue el que la mandó pero busca Erasmo. Busca Erasmo. Sí, San Jerónimo, tienes razón. Pero Erasmo, búscate Erasmo. Erasmo, padre de la iglesia. Y él fue el primero que redactó todos los libros. Y él lo hizo sin tener los originales. Ahora, en el 1948, cerca de cuando nació Arístides, ocurrió algo sobrenatural. ¿Ah? Ay, Dios mío. No. Ocurrió algo sobrenatural. Aparecen los rollos del Mar Rojo y luego empiezan a aparecer los rollos del Mar Muerto y luego los rollos de Qumran. Luego Masada y luego toda esa zona de Jerusalén. Y al día de hoy siguen ocurriendo. ¿Qué pasa? Que se encontraron muchos textos del Antiguo Testamento y se incluyeron muchos textos del Nuevo Testamento. Se encontraron fracciones del libro de Mateo. Se encontraron fracciones o hojas de Apocalipsis, el rollo de Apocalipsis, y un montón de fracciones que al día de hoy han ido colocando, que ya luego, más adelante, yo las voy a presentar aquí, porque tengo algunas porciones, para que ustedes las vean. Los eruditos tomaron todos esos yacimientos y los compararon con la tradición de Erasmo. Receptus, ese mismo, gracias mi amor. Textus Receptus, eso lo hizo Erasmo. Pues resulta que ese Textus Receptus que hizo Erasmo
que es el que le da forma a todos los libros del Nuevo Testamento, cuando se compara con los yacimientos de 1948, el margen de error es de 0.04 y no es en palabras, sino en punto o en comas. Así que Erasmo se mantuvo puro en su traducción del texto. Pero ya ahí tenemos todos nuestros libros. Así es que el canon del Nuevo Testamento fue bien extenso, pero sus libros completos se escribieron en los primeros 40, 50 años de la iglesia. Y se han mantenido incólume e inquebrantable hasta el día de hoy. En otras palabras, el texto que usted tiene ahí es el mismo que los primeros cristianos tuvieron, en otro idioma, griego koiné. Apocalipsis, aunque entra en el último canon, que la iglesia lo reconoce como un libro de la doxología, tiene la promesa de cómo la tierra, Dios no es que la va a finalizar. ¿En qué parte Apocalipsis dice que Dios va a destruir el mundo? Gracias. Cristo no dice que va a destruir al mundo. Va a ser renovado. Y Pedro dice, y Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Pedro dice, y todos los elementos de la tierra fueron eliminados por el fuego y transformados. No es destruido, transformado. Amagedón es otra cosa. Entonces dice Apocalipsis, cuando lleguemos allá, que Cristo regresa a reinar en la tierra con la iglesia. La tierra va a ser prácticamente cielo. Eso es correcto. Regresamos a Génesis capítulo 1, capítulo 2. Pero no es que toda la historia empiece otra vez. Negativo. El pecado, por eso dice claramente que el pecado y aquel que está detrás de la mentalidad de los hombres que los manipula, se acabó. Se acabó. Prácticamente, Cristo viene por su iglesia y va a usar la tierra, prácticamente va a usar la tierra como él la planificó. Pastor, perdón, Para vivir sin ningún tipo de pecado. Eso es correcto. estaba hablando, el estrado, El templo. el templo. ¿Qué hizo un momento Cristo en el mismo templo? Lo limpió y sacó a todos los que estaban fuera de su voluntad. Eso mismo va a pasar con la creación. Ya el pecado no tendrá parte por la creación divina. Dios la va a depurar. La iglesia reina ahora junto con Cristo en la iglesia, en el mundo. Así que el mundo no es destruido. Eso es una mala enseñanza también. Así que eso de relacionar el Apocalipsis con terremotos, con esto y con lo otro, eso es otra cosa. En otras palabras, cuando Apocalipsis se da, han ocurrido varios eventos históricos que incluyen persecuciones de la iglesia, atropellos de la iglesia, y se le da esto a una iglesia que está siendo perseguida, que está sufriendo. ¿Usted está listo? El único que da un brief de lo que ocurre cuando Cristo resucita, el único, es Pablo, que habla del tercer y séptimo cielo. Los demás no saben qué pasó con Cristo cuando ascendió al cielo. Juan dice lo que pasa con Cristo cuando asciende al cielo. Lo explica. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la iglesia en la tierra? ¿Qué está pasando con la iglesia en la tierra? ¿Está siendo qué? Perseguida, destruida. Y los hermanos se dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y nuestros familiares que están siendo asesinados y destruidos, ¿cuándo vas a hacer algo?
Porque esto está desconectado de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. ¿Qué pasa con nuestros familiares que han fallecido? Diga, María. Lo que usted estaba diciendo sobre la tierra, en Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca. Eso insinúa que no va a permanecer. Dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Mientras que dice mientras la tierra permanezca, es que no va a permanecer. No necesariamente. Lo que pasa es que usted está leyendo ahí, luego de Génesis 6, cuando Dios determina separar el juicio de los hombres contra el juicio de la naturaleza. Yo no voy a juzgar a la naturaleza por el pecado de los hombres. Lo separo. La tierra es mi creación y tú respondes por tus malas decisiones. Vamos a aclarar las cosas. Desde ahí entonces se separa. Cuando vamos a Apocalipsis hay una realidad. ¿En qué momento la tierra se contaminó? Hubo un evento que la tierra se contaminó. Cuando Caín mató a Abel, que la tierra recibe la sangre de este hombre y la tierra no sabe, porque eso no es parte de lo que Dios le dio a ella. Y por eso ¿qué dice el Padre? Es que voy a decir Jesús, pero usted no tiene miedo que yo le diga Jesús. ¿Qué dice el Padre en el cielo cuando enfrenta a Caín? Es interesante, porque él sabe lo que pasó, pero él le hace un diálogo a Caín para ver si Caín entra en razón del mal que hizo. Y Caín no entra en razón, sigue escondiendo su pecado, sigue escondiendo lo que él hizo, pero Dios sabe lo que él hizo. Dios sabe lo que tú estás haciendo mal. ¿Por qué lo niegas? A quien Dios le esté hablando. Entonces, Dios le dice, la sangre de tu hermano desde la tierra clama por justicia. ¿Quién realmente que está clamando? La tierra. ¿Quién empieza a sufrir de ahí en adelante? La tierra. Prepárese porque cuando lleguemos a Apocalipsis y empecemos a hablar de los sellos, yo no lo llevo a nivel de cosas fantásticas, que Glenda sabe que yo lo he explicado. Y vamos a verlo a la luz del Éxodo, de las plagas, porque Apocalipsis es un reflejo de las plagas. Lo único que en vez de Dios castigar a la tierra, usted lo está mirando mal. Dios le está dando libertad a la creación para que le pase factura a los hombres. Así que el juicio que usted va a ver ahí de los sellos no es Dios en contra de los hombres, es la naturaleza en contra de los hombres. ¿Qué es lo que usted está viendo ahora mismo en la creación? ¿Qué está haciendo la creación con los seres humanos? ¿Qué está haciendo el ambiente con los seres humanos? ¿No le está pasando factura? Alabe al Señor. Hasta aquí lo dejamos. ¿Dudas, preguntas que tengan? Esa es la introducción para que usted se goce. Ya el próximo lunes vamos al versículo capítulo 1. ¿Qué día yo dije? El miércoles. Ese capítulo 1 está espectacular. Esa es la introducción. Vamos a ver a qué se refiere. Los que tienen el libro, vamos a usar el libro. Yo voy a traer otros libros. Yo tengo otro libro de Apocalipsis, pero quiero usar ese que yo le pedí que compráramos, porque ahí hay muchos elementos etimológicos que van a ser clave para nosotros poder entender el texto. Así que tráigalo
Y yo también voy a traer otros libros, voy a traer contexto cultural y otro libro más que tengo en casa para que entonces podamos ibanarlo. Ya entonces yo vengo con las presentaciones y usted venga, ya usted sabe, preparado para lo que el Señor nos va a hablar. Y yo le aseguro a usted que al final usted va a terminar diciendo, como dijo Juan, ven pronto, Señor Jesús, porque esa promesa quiero verla ya. Y el miedo de Apocalipsis usted lo tiene que perder. Si usted le tiene miedo a Apocalipsis, no se pierda los miércoles, sea fiel a esta transmisión, créame que va a aprender. Y si hay un libro con promesa, oiga esto, y ya me voy. Los cristianos se pasan buscando promesas antiguotestamentarias. Eso es una falsa enseñanza. ¿Tú quieres tus promesas? Todas las promesas. Déjeme recoger un poco. El 90% de las promesas para la iglesia están en Apocalipsis. No en el Antiguo Testamento. Eso no está ahí. El 90% de las promesas de la iglesia están en Apocalipsis. En otras palabras, si usted no domina Apocalipsis, ¿qué significa? Que usted está buscando promesas que no son. Erróneas. Aide. Dudas, preguntas que tengan. Que nos vamos. Hermano. Eso quiere decir, pastor, que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Como dicen, 3 años de paz y 3 años de email y 3 años para el próximo mes. No, cuando lleguemos nos vamos a dar cuenta. La iglesia pasa, bueno, la iglesia está pasando por la tribulación. Eso fue algo que Noemí me preguntó. Pastor, ¿por qué nos dicen? Sí, según Apocalipsis y la interpretación correcta del texto, la iglesia desde que Cristo ascendió al cielo está pasando por tribulaciones. Y luego la iglesia ha continuado en ese proceso. Y a la medida que el tiempo ha ido avanzando, las cosas se están poniendo más complicadas. ¿Qué significa? Que Cristo viene. Porque el mismo maestro dijo, cuando la mujer va a dar a luz, el dolor de parto le avisa que viene el alumbramiento. Y les pido disculpas, yo no soy mujer. Aquí hay 2 que han parido. Esos dolores no son nada agradables. Las contracciones. Gracias. Imagínense qué significa que la iglesia, bueno, Mateo 24, el amor de muchos se apagará. Eso dijo el maestro, no pelee conmigo, eso dijo el maestro. Entonces, ¿cómo usted me va a hablar a mí de un avivamiento cuando el mismo Cristo dice, y de hecho lo hace más complicado, alaba, encontrará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Encontrará fe. ¿Qué fe? Pitis, confianza. Encontrará confianza el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Le amo. Yo sé que hay otras iglesias que están explicando esto como yo. Yo sé que sí. Yo sé que sí. No sé, todo, no hemos ni empezado, papá. Así que hay material de más. Bueno, hermano. Ok, Arely, estamos pasando por la tribulación, pero las personas están ciegas y no están dando cuenta porque lo bueno le dice, eso es correcto, eso es bíblico también. La tierra está aún en la gracia de Dios, pero si nos mantenemos nuestra lámpara prendida, eso es correcto, Arelis, porque cuando yo venga a tocar lo de las 10 vírgenes, que siempre se interpreta que las 10 vírgenes son Israel, las 10 vírgenes no son Israel, las 10 vírgenes son la iglesia, porque Cristo le está hablando a la iglesia. Y en esa narrativa que Cristo dice, habrán 2 en el campo, uno será tomado y el otro se queda. Cristo le está hablando a los israelitas, no le está hablando a un mundo secular. Y por default, los israelitas son ¿qué?
Salvo. Todavía hay cristianos que piensan que los israelitas son salvos sin pasar por la cruz. Y Cristo le está diciendo a los israelitas, cuando yo venga, no todos se van. Así es que, póngase de pie que nos vamos. Ese es otro disparate que también vamos para allá. Testigo de Jehová. ¿Ah? Pero si ya lo preguntaron, segundo, bendito. ¿Dónde tú has estado? Pero yo, anyway, cuando llegue ese momento, yo le explico qué son los 3 años de paz y qué son los 3 años de guerra. Por eso es importante. ¿Por qué Israel está de pie hoy? Una sola razón. Porque aparece en Apocalipsis. E Israel tiene que aparecer. Y una de las cosas que yo explico es, cuando se forma Jerusalén, Israel moderno, ¿por qué se forma? Y en la manera milagrosa que se formó, lo cual es real. Lo cual es real. Porque Dios tiene un propósito, porque Dios regresa a Israel. Pero no salvar a los israelitas. Eso es otro tema. Amén. ¿Me toma el agua para orar? Quedé sin gusto. Vamos a orar. Señor, bueno, peticiones. Recuerden, tenemos a Wanda